a las 9 con usted. Continuamos. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente transmitiendo desde Feria Internacional del Libro en su 28ª edición. Quiero iniciar con este texto que dice así: solo una cosa no hay, es el olvido. Dios que salva el metal, salva la escoria y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Y de esta primera cuarteta del soneto de Jorge Luis Borges, toma Gonzalo Celorio el título de la novela que hoy nos presenta, El metal y la escoria. Gracias, Gonzalo, por aceptar esta charla. Al contrario, gracias a ti, Yolanda, por invitarme a platicar contigo. Debo decirte que disfruté mucho tu novela y que me doy cuenta de que está trenzada con toda tu propia vida. Vaya, es un género autobiográfico. Sí, pero el hecho de que sea una autobiografía, que lo es en cierta medida, en cierta alta medida, creo que no le quita su condición de novela, porque todas aquellas partes oscuras de una historia familiar que no pude conocer por la vía documental o testimonial, pues me las inventé, porque creo que la imaginación es otra manera de conocer la realidad de referencia, y la verdad todo aquello que yo no pude conocer directamente porque es una historia familiar que me fue vetada de alguna manera, una historia que tiene partes muy miserables, es la escoria del metal, pues constituyeron una especie de tabú en mi familia, y entonces yo tuve que indagar, pero la imaginación acabó por revelarme muy luminosamente para mí zonas muy oscuras de este pasado histórico. Que inicia tu novela con esa historia del joven mozalbete Emeterio Celorio, que deja España, que deja ese pueblito de pescadores para venir a buscar América. Sí, es una saga familiar que empieza con mi abuelo, que por cierto no se llamaba Emeterio, pero el nombre de Emeterio me resulta más luminoso que el que realmente tuvo, y que vino a finales del siglo XIX, en el último tercio del siglo XIX, a hacer la América. Yo no lo conocí porque yo soy el 11º hijo de una familia de 12, y entonces mis hermanos mayores podrían ser mis padres, mis abuelos, y este abuelo, bueno, yo en 3 zancadas estoy en la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. Entonces es un abuelo que llega a México hacia 1874, cuando se levantó la prohibición de la migración española a América, porque después de que los países hispanoamericanos iniciaron sus revoluciones de independencia y se convirtieron en las flamantes naciones hispanoamericanas, pues España prohibió a los españoles venir a América, a no ser que vinieran a Cuba o a Puerto Rico, que eran las 2 posesiones americanas transatlánticas que seguían teniendo. Pero esa interdicción se levantó en 1853, y entonces hubo una gran diáspora de emigrantes del norte de España que no estaban calificados para trabajar en las grandes industrias que empezaron a desarrollarse, sobre todo en Asturias, la industria del acero, y llegaron a América. México no fue el principal país de acogida, ni mucho menos, lo fue mucho más Argentina o Brasil, porque en México había desde la independencia una actitud antiespañola muy acendrada. Hubo 2 expulsiones de todos los españoles durante el siglo XIX, pero bueno, aquí llegaron, no fueron muy bien recibidos, y lo que me gusta de esta novela es que hablo, sí, de la migración española a México, pero creo que es la única novela, o no conozco otra, en donde al mismo tiempo también se habla del exilio español republicano, porque España tiene 2 presencias importantes, antagónicas entre sí en términos ideológicos, pero que aquí cohabitan en la novela de manera bastante amigable. ¿Cómo cohabitaron en la realidad también? Así es. Bueno, me llama la atención porque al ser una novela con tintes autobiográficos y esa riquísima imaginación, habría que darle un tono. ¿Cómo logras darle el tono? Que para darle el tono a una novela hay que separarse un poquito de ella. Dime, ¿cómo logras esto como escritor? Es que yo creo que esta novela tiene 2
formas narrativas que se van alternando, compaginando. Una es la primera persona, en donde yo cuento mis propios recuerdos, los elementos autobiográficos que vienen a cuento, y es aquello que yo pude vivir experimentalmente, aunque está obviamente transformado, porque la literatura todo lo transforma para hacer más veraz la realidad. Exacto. Pero por otra parte hay una segunda persona, que es la que me cuenta a mí, su escritor, la historia que yo no conocí. Eso a mí me parece un milagro de la literatura. Yo le doy a la novela una serie de datos y la novela los procesa y me los devuelve a mí, su escritor, en forma de discurso manufacturado. Qué maravilla realmente, ¿no? Pero eso es cuando el escritor deja actuar realmente a la novela, sí, ¿no? Porque si pretendes aparecer constantemente, aquí hay un problema. Y es un reto la novela autobiográfica. Es un reto porque la historia de una familia siempre te la cuentan en segunda persona. Exacto. Alguien te dice, tu papá hizo esto, tu tío, tu abuelo vino de aquí o de allá, en fin. Es decir, está contada en segunda persona, y esa segunda persona yo la respeto. ¿Quién? Me han preguntado, ¿y quién es esa segunda persona? ¿Quién cuenta? Pues la novela misma. La novela misma me cuenta a mí, su escritor, una historia que yo no conocía. Con la ventaja de que no le importan los tiempos y pone a convivir, claro, al nieto, al bisnieto, con el abuelo y el bisabuelo. Así es, sí. Yo creo que ese puede ser quizás un buen hallazgo, por lo menos estructuralmente me funciona. Y claro, la novela tiene otra historia subyacente que es más dramática y que por eso en este cintillo dice un reto, un duelo a muerte entre la memoria y el olvido, porque el principal informante del narrador es un hermano mayor, que es el depositario de la historia familiar, pero a quien a la mitad de la novela le da Alzheimer. No se usa nunca la palabra Alzheimer porque yo quería meter ahí todas las posibles demencias seniles que tienen que ver con la pérdida de la memoria. Y la gran paradoja que aquí se plantea, y yo creo que ese es el dramatismo intrínseco de esta obra, es que en la misma medida en que se trata de recuperar una historia familiar, se va perdiendo la memoria individual. Sí. Y eso nos genera un sentido de oquedad ontológica verdaderamente dramática. Sí, justamente esa era mi interrogante, y qué bien que la traes a colación, porque cuando tú hablas en este cintillo de la memoria y el olvido, sabemos que ontológicamente memoria es ser. O sea, tú eres en la medida en que te recuerdas, sí, claro, a ti mismo. De pronto tú pones ahí un problema verdaderamente dramático del olvido. Sí, es un problema muy serio, que además se va perfilando hacia el final de la novela de una forma más dramática, porque el propio narrador, en este caso yo, el propio narrador en primera persona, siente que tiene los signos de esta enfermedad, y acabo por escribir desde la desmemoria. Ese es el reto más formidable, sí, que yo haya tenido en mi vida de escritor, porque escribir desde la pérdida del lenguaje algo es terrible. ¿Cómo lo hago? No lo sé todavía cómo lo pude hacer, porque al propio narrador, en una proyección de su miedo de contraer, sí, esta enfermedad o de tenerla, pues empieza a actuar como si ya tuviera esta enfermedad, y esto se narra. ¿Y cómo se narra? Pues yo todavía no lo entiendo bien a bien, porque es narrar desde la desmemoria y desde la falta de lenguaje, que son las dos características terribles del Alzheimer, junto con otro signo más brutal todavía, que es la pérdida de la identidad. No hay, según he podido leer, casos de suicidio de personas que tengan Alzheimer, porque no sabrían a quién están matando. No sabrían a quién matan, claro. Eso como el caso de Iris Murdoch, por ejemplo, sí, la escritora, ¿no? Así es una cosa verdaderamente terrible, ¿no? ¿Y tienes ese temor en lo personal? Yo creo que ya no, porque la novela para mí no es un vaticinio, sino un exorcismo. Exactamente, a eso iba yo. Finalmente ahí está toda esa identidad maravillosa, y además fue un ejercicio espléndido de poner en su lugar los recuerdos, que ya no se van. Así es, y están. Muchas gracias, Gonzalo. Fue verdaderamente apasionante leer tu novela, y esperemos que el público también la lea. Recuerde, El metal y la escoria, aquí está. Continuamos transmitiendo desde Feria. A las 9 con usted. Regresamos.